llamo Xavi Sala, CEO y fundador de 3DVEC. En 3DVEC realizamos infografía 3D o imagen virtual fotorrealista. Nuestra finalidad con cada nuevo trabajo es convertir el proyecto de nuestro cliente en imágenes que ayuden a comprender sus características en sus diferentes fases de desarrollo o a visualizar el aspecto que ofrecerá una vez finalizado. La infografía 3D que desarrollamos es la solución ideal para explicar, comunicar, presentar y promocionar cualquier proyecto y ayuda a incrementar su valor a través de una propuesta gráfica, atractiva y funcional. Para ello, ofrecemos diferentes tipos de producto, como son la representación fotográfica, la animación, la imagen 360 grados y la realidad virtual interactiva, en la que el usuario se sumerge completamente dentro de la escena, con la posibilidad de desplazarse dentro de ella. Generamos imagen virtual para multitud de sectores profesionales: arquitectura, ingeniería, interiorismo, fabricación de producto y cualquier otro campo en el que resulte conveniente o necesario transmitir una idea de modo visual. En nuestro estudio encontrará la solución más adecuada para convertir su idea en imágenes comunicativas y convincentes. Si ese es su objetivo, contacte con nosotros. Hola, acabáis de ver el vídeo que realizamos hace tiempo para promocionar nuestro estudio. En este vídeo ya explico nuestro modelo de negocio, quién es nuestro posible cliente, qué propuestas le ofrecemos, etc. Me presento a Lanzadera porque considero que existe un mercado muy grande que puede beneficiarse de nuestro producto y que desconoce de las posibilidades del 3D y la realidad virtual. Tal como tenemos el patio ahora mismo, la gente tira de pantalla para absolutamente todo y esto amplía un montón las posibilidades del mundo 3D. Por poner un ejemplo, para un fabricante de mueble, nosotros podemos generar un showroom virtual que él pueda instalar en su página web, y su cliente final, a modo de stand de feria, puede visitar a través de una tablet, un móvil, un PC, unas gafas de realidad virtual, puede visitar y moverse por dentro y ver qué tipo de mueble es el que le gusta, conocer sus posibilidades simplemente clicando sobre cada mueble, etc. Esto es solo una cosa más. Por ejemplo, para el sector inmobiliario se acabó aquello de los pisos piloto y tal, o para el fabricante de cualquier tipo de producto sanitario, lo que sea, se acabó aquello de fabricarlo y tener que contratar un fotógrafo para hacer fotos para el catálogo y tal. Todo esto es 3D. Entonces tenemos un abanico de posibilidades inmensas. Lo que necesitamos es que todos esos fabricantes, todos esos promotores sepan de nosotros. Y si eso pasa, si va creciendo nuestra cartera de clientes, saber cómo crecer, cómo hacer grande este estudio y cómo hacernos grandes, que no lo sabemos. Y ahí nos podéis ayudar mucho. Nada, espero que os haya gustado mi exposición y nada, quedo a la espera de vuestras noticias. Gracias por todo. Un saludo.